metí a algo de lo que vamos a hablar hoy, que es la narrativa en los videojuegos. Exactamente. Esto es Sin Aula, Ni set. con Oscar Vázquez Corazpe. Y Antonio Núñez Aldazoro y todo este montón de gente que vino a acompañarnos hoy. Sí, vale, es que acuérdense que aquí esto es una producción de Empanóptico, que es una productora de la Escuela de Medios de Producción Audiovisual EMPA, y claro, nuestros productores y nuestros amigos son veinteañeros, ¿no? Por eso nos dicen a nosotros que somos boomers, ¿no? Sí, Entonces, cuando le dijimos que íbamos a hablar de videojuegos, se emocionaron, trajeron sus revistas, sus controles. No nos trajeron las consolas porque las estaban usando. Bueno, nos trajeron Sí. una consolita aquí que yo... De hecho, tenemos aquí el pinchadisco, ¿no? El que poncha, el ponchadisco, el ponchaviejo que es fanático de los videojuegos. Así que si vamos a hablar de videojuegos, no es hablar de cuáles están de moda, sino la experiencia narrativa que significan los videojuegos. Sí, porque es que nosotros tenemos aquí una cosa, el universo del videojuego, como una de las formas del audiovisual, ha resultado ser, pues, o sea, nosotros lo empezamos a mirar y ha resultado una cosa sumamente grande. Podríamos estar hablando del videojuego por capítulos y episodios y episodios y episodios, porque podemos hablar de la política del videojuego, podemos hablar de la violencia dentro del videojuego, podemos hablar de la relación entre cinematografía y videojuegos, podemos hablar de la industria del videojuego tan solo como elemento industrial, pero nosotros decidimos comenzar por algo que tiene que ver con lo más íntimo de la realización audiovisual, que es cómo el videojuego empieza a incluir dentro de sí mismo narrativa. Fíjate, yo te estaba diciendo que las primeras cosas que nosotros jugamos, yo jugué fue maquinitas de estas de pinball en el círculo militar con unos primos que eran hijos de militares. Entonces ellos tenían los pases, nosotros íbamos. Yo acababa de salir de la piscina y me puse a jugar la vaina, y cuando empujé la maquinita, porque había además una relación mecánica con la maquinita, no era propiamente un videojuego, era un juego electrónico, pero no era un videojuego. Yo la empujé y me electrocuté y salí corriendo asustadísimo. Fue la primera vez que me electrocuté, yo era un muchachito. Te dio un corrientazo. Me dio un corrientazo, pero también el Atari me podía dar un corrientazo. Sí. Instalarlo, digo. Exacto, instalarlo era algo peligroso. Y estamos hablando de la evolución de los videojuegos, ¿no? O sea, porque estamos hablando que habían relojes Atari que traían... O sea, relojes con pantallas de cristal líquido, de las primeras pantallas de cristal líquido, no las cosas que hay ahora de cristal líquido, sino las primeras pantallas de cristal líquido, que era muy básica, que me permitía jugar. Casio, esa otra marca, vendía cerca de la Plaza Bolívar. Yo recuerdo que había una tienda, todavía está ahí, una Casiolandia. Estamos haciéndole pura publicidad a la gente. Ah, bueno. Síganos. Casiolandia, por favor, suscríbanse, y ¿cómo se llama? comenten, patrocinen, háganse nuestros amigos. Nosotros decimos como Diego Rusarín, el engagement ni la publicidad es nuestro No, nosotros no estamos aquí por eso, gracias a Dios. Y hablamos de videojuegos porque la narrativa de los videojuegos, cuando uno lee libros como no estoy haciendo publicidad, como dice Christian Salmon, que reflexiona críticamente sobre el storytelling como la forma en que consumimos hoy en día mucha cultura. Cuando se habla del formato de narrativa per se, o sea, sobre lo que consumimos ahorita, no solamente en televisión, redes sociales, sino en todas las plataformas posibles de comunicación cultural, casi todos los libros que reflexionan sobre eso hablan que una de las formas de consumir más narrativa es el videojuego. Claro, ahora, porque fíjate tú, Tetris, que era un dispositivo individual que traía solamente ese juego. O sea, la pregunta es, ¿siempre ha habido narrativa en los videojuegos? Pareciera que no. Pareciera que la narrativa era o inexistente, como en el caso de Tetris, o empezó a evolucionar como algo que estaba al margen del videojuego. O sea, el soporte de la narrativa, por ejemplo, del tenis de Atari, que es uno de los primeros videojuegos que se ponen en un televisor, la famosa de los 2 palitos, esa narrativa estaba en la caja, que te informaba que eso era un juego de tenis, porque no había manera de que tú llegaras a esa conclusión por tus propios medios. O sea, tú ahí no veías el tenis, ahí tú veías unas barritas y una pelota. No había malla, no había árbitro, no había fuera de lugar, no había nada de esas cosas que hay en el tenis, pero ahí había una narrativa que estaba afuera, te decía, esto es un juego de tenis. Ni hablar, por ejemplo, de cosas un poquito más complejas como Donkey Kong. Había una narrativa alrededor de Donkey Kong, pero esa narrativa estaba en la caja del empaque del cartucho del videojuego. No estaba adentro del videojuego. En mi experiencia, la primera vez que yo vi una narrativa de esta no fue cuando llegó Mario Bros. Ni nada de esto. La primera vez que yo vi una narrativa dentro de un videojuego fue con un juego que además fracasó rotundamente, que fue el juego de E.T.,
Que de hecho hay un cuento de que todos los juegos de E.T. están... A mí, por cierto, yo soy un bicho tan raro que ese juego me encantaba. Me producía una tristeza y una melancolía infinita. Sí, bueno, E.T. siempre fue... También. Exacto, fue un personaje sumamente melancólico, pero el juego exacerbaba eso. Y el juego era justamente hacer lo que E.T. vino a hacer a la Tierra, regresar a su casa. O sea, E.T. se perdía, conocía a Elliot y trataba de regresar a su casa. Y en ese proceso tú tenías que completar la misión de E.T., que era fabricar un teléfono. Okay. Viste que ya está toda la narrativa. Ya está la narrativa dentro de la cosa. El propósito, los impedimentos del propósito. Y por supuesto, los antagonistas. Habían unos personajes que eran terribles, que eran los agentes. Que ellos caminaban y si tú tenías que esconderte. Si ellos te veían mientras tú estabas caminando por ahí, ellos te llevaban y te metían en una prisión. Y tú ahí podías morirte. Y se moría. También pasaba que E.T. iba ¿no? O sea, poco a poco perdiendo energía. Si él no encontraba a Elliot en algún momento, él se quedaba como en efecto sin energía y era como si el corazoncito se le apagara a E.T. Entonces fíjate todas las cosas que pasaban. Y además, que era lo más cumbre de todo, tú no hacías la llamada donde llegaba la nave. Tú hacías la llamada en un sitio y después tú tenías que llegar al sitio donde estaba la nave y tenías que averiguar en el bosque dónde estaba eso. O sea, tenía todos los elementos narrativos que tenía la película. Por alguna razón la gente nunca le gustó. Yo no sé si es que no era el momento para una narrativa tan compleja en un juego en donde además, bueno, visualmente también era bastante aburrido y requería ciertas habilidades y cierta complejidad. No lo sé. Razones por las que fracasó, no vamos a entrar a eso. Pero fue el primer videojuego que en mi experiencia de vida tuvo una narrativa interna al videojuego. Pero los juegos previos a los que tienen evidentemente una narrativa que se ha tecnificado y ha avanzado tecnológicamente y sobre todo por el crecimiento exponencial de muchas herramientas, por lo menos la animación digital, de alguna forma los juegos que pensamos que no tenían narrativa nos estaban preparando, porque decíamos también fuera de cámara que el tenis de Atari había un protagonista y un antagonista, porque tú desde tu control, ese se jugaba con la perilla, no con el joystick, tú eras tu protagonista de tu historia, que ya nos estaba preparando, y el antagonista podía ser la máquina en automático. Exacto. O tu contrincante si estás jugando dos personas con los controles. O sea, ya nos estaba preparando para una confrontación, para un debate, para la búsqueda, para una competencia, para lograr un objetivo. Después se fue... Pac-Man hace lo mismo. Pac-Man tú tienes que comerte toda la pantalla. Sin... Exacto. Que el antagonista que quiere exactamente lo opuesto, quiere evitar que tú te comas toda la pantalla y además de eso, pues, eliminarte, que son los 4 fantasmas. Exacto. Que se comportan a veces como uno solo, a veces son como varios, pero ellos están en esa posición. El juego de video siempre ha tenido esa noción de antagonista-protagonista, porque siempre hay alguien que quiere evitar que tú logres tu objetivo. Exacto, la meta, el objetivo, el propósito, porque estábamos comentando también de los distintos soportes, ¿no? Hablamos ahorita de los relojes, el pinball, después las primeras consolas, Atari, ColecoVision, Intellivision, que era interesante lo que estabas diciendo, ¿verdad? Que el Atari popular fue el más popular, pero no era el más avanzado. El más avanzado, porque ColecoVision e Intellivision... Claro, Coleco de hecho era una plataforma de computación literalmente grande. Sí, que también estábamos echando broma que algunos de nuestros productores decían, no, yo soy de la época de PlayStation 2, y digo, pero eso ya yo estaba trabajando, encorbatado, en una oficina. En una oficina, exacto. O sea, yo recuerdo cuando llegó el Atari a la casa, pero también, que es algo que habla otro libro que queríamos comentar más adelante, el de Daniel Tubó, de el guionista del siglo XXI, donde habla de que el guionista, porque tenemos que vincular esto con el discurso audiovisual, y si el videojuego es un discurso audiovisual, hablamos ayer, imágenes, movimiento y sonido, y claro, hay una historia, es discurso audiovisual, y por eso estamos hablando de ello en Sin Habla ni Set, era las distintas plataformas, ¿no? Porque estamos hablando de las consolas, después las consolas portátiles. Estábamos hablando, por ejemplo, de las computadoras. Pero es que inclusive aparecieron muchas consolas portátiles primero y después aparecieron consolas caseras, pues que eran el sistema de videojuego casero, que de hecho son herederos el PlayStation, aunque sea el número 5, 6, 7, 8, el Wii, todas esas cosas son de esa. ¿Cómo se llamaba el que se calentaba? Xbox, que mi hijo tenía uno que le ponía hasta bolsas de hielo. ¿En serio se calentaba? Porque el Xbox tenía un problema que era el calentamiento, o sea... El calentamiento global. Es un problema generalizado. Estaba recordando, por ejemplo, en esto del propósito, Oscar, que me encanta. Por ejemplo, cuando yo me compré mi primera computadora con sistema DOS,
con que era para procesamiento de texto y para aprender a programar, y todo el mundo emocionado con sus primeras computadoras, con un CPU externo y todas estas cosas. ¿Qué era lo primero que uno se compraba? Un simulador de vuelo. Pero es que no hay otra cosa. ¿Verdad? O sea, y ya decíamos que había una aventura, o sea, tú estabas con un avión que tenía que despegar, y después el gran reto, el gran propósito del antagonismo podía ser la naturaleza, tu torpeza, tu falta de experticia, era aterrizar el avión. Pero fíjate que ahí empezamos a tener esa distinción entre narrativa e historia, que nosotros empezamos a darnos cuenta que tiene el videojuego. Por ejemplo, Príncipe de Persia, que también fue uno de los grandes juegos de computadora ya con sistemas más complejos. Un poquito más complejos, pero también era un sistema bastante básico, porque la imagen de video de las computadoras que a las que supuestamente tenía que soportar eran VGA, que era 16 colores. Ya había con el ámbar un príncipe de Persia. Sí, yo lo jugué en 4 colores, yo me acuerdo. Okay. Y habían otros juegos también, Out of This World, que también fue sumamente famoso. Indy 500. Claro, pero Indy 500 era una competencia. Esto van a decir que nos van a regañar por ancianos. Hablando de nuestros videojuegos. Pero fíjate lo que pasa con Príncipe de Persia. Mira que dentro de 5 años, los 80 fue hace 50 años. Imagínate tú. Cierto. Príncipe de Persia. Bueno, qué maravilla. El tiempo pasa. Bueno, hemos visto todos los dejamos atrás posibles. La etapa de Reagan para caer en la etapa de Trump. Y hemos visto todos los cambios posibles, todas las revoluciones tecnológicas. Sí, no solamente nos falta la poshumanidad. Sí. Quizás la vivimos. Mira, hay la cosa esta del Príncipe de Persia es que el Príncipe de Persia tiene una historia. Una historia que ya por fin rescatar a la princesa. Está, o sea, sí, es Mario. Exacto. O sea, y Donkey Kong, pero más sofisticado. Más sofisticado. Sí. Porque Donkey Kong, nuevamente, esa narrativa de Donkey Kong está en la caja. Pero en cambio, en Príncipe de Persia, la narrativa te la echa el cuento. O sea, tú no tienes una caja. Porque yo recuerdo que yo me pirateé ese cassette. Porque en el Parque Central tú traías 3 disquetes, pagabas una plata y ellos te devolvían 3 disquetes y tú los cargabas en tu computadora. Ya existía la piratería, oyeron, de los videojuegos en esa época. Era una cosa maravillosa. Tengo un disquete con Príncipe de Persia, te lo vendo. Sí, entonces, bueno, nosotros instalamos nuestro Príncipe de Persia, jugábamos nuestro Príncipe de Persia, y el Príncipe de Persia tenía una historia que te la iba contando. Había unos textos, unas ventanitas, y él te echaba el cuento, y entonces tú sabías, bueno, más o menos que tenías que hacer algunas cosas hasta poder llegar a rescatar a esa princesa. Un argumento bastante similar a muchos otros juegos que han aparecido después. ¿Qué era la cosa con Príncipe de Persia que me parece interesante? Es que la narrativa, que es un hombre que es como un príncipe que está que ha sido traicionado, o sea, Hamlet, pero está buscando a su novia, que está como en una torre oculta por el mal del visir, etcétera. Ese sujeto, esa es la narrativa. La historia que tú armas es diferente a la narrativa, porque la historia la arma el jugador en la acción de jugar. Entonces puede ser más compleja o más fácil, un camino más directo o menos directo. Puedes ser un éxito o puede conducir al fracaso, como me pasa a mí, por ejemplo, con Mario Bros. Yo jamás he pasado de la primera pantalla, así que si la historia, o sea, la narrativa del juego que yo tengo que rescatar a la princesa, pero la historia mía es, la princesa se la lleva el demonio porque yo no puedo, nunca he podido superar la primera pantalla de Mario Bros. Entonces, eso significa que historia y narrativa en el videojuego están separadas. Y eso es una cosa muy interesante, porque nosotros podemos estudiar en esa medida en que la historia y la narrativa se acercan o se alejan más en la experiencia del videojuego, sobre videojuegos que te dan más posibilidades de hacer cosas o videojuegos que te limitan a una carrera en un solo sentido, en una sola dirección narrativa. O sea, como cuando tú estás más esclavizado a la narrativa. Y eso pasa desde la época de Príncipe de Persia hasta el presente, con juegos tan complejos como los juegos de donde sale la historia de Last of Us, donde sale, por ejemplo, Walking Dead, que tiene un montón de videojuegos gigantescos anexos al mundo de Walking Dead. Pero ya ahí, en ese momento, en la década de finales de la década de los 80, el videojuego absorbe y se vuelve el soporte, el mismo, de la narrativa que está pasando. Y empieza la dicotomía narrativa-historia, cosa que no pasa en el audiovisual. Esa separación no existe, pero la forma en que tú guionas el juego es absolutamente análoga a la forma en que tú guionas el audiovisual. Y poco a poco yo he visto cómo, bueno, todos vimos cómo las plataformas, al ir creciendo la capacidad de cálculo de todos los soportes digitales en los que están los videojuegos,
nosotros vamos viendo cómo va aumentando la capacidad de incluir material audiovisual. Por eso es que los videojuegos se califican hoy en día como otro medio de comunicación. Cuando hablábamos de Christian Salmon, cuando habla del storytelling, a la par del cine, a la par sin hablar del diálogo que hay entre ellos todavía, o en otro episodio o más adelante, la capacidad que tienen ellos de soportar una narrativa, o sea, lo podemos considerar un medio, ¿no? Y por eso hay que guionistas, productores, dibujantes, dirección de arte, de cine, televisión, artes escénicas y ahora videojuegos, porque el videojuego se ha convertido en otro medio de comunicación y por tanto tiene, como decías tú al principio, mucho de qué hablar. Hoy estamos hablando de soporte de una narrativa y del lugar de los productores audiovisuales en la posibilidad de participar en la industria del videojuego, que de hecho la UNESCO califica el videojuego como una industria cultural. Qué cosa tan interesante. Y todos los organismos multilaterales, cuando hacen esos famosos inventarios de las industrias culturales por país, hay un renglón de videojuegos, porque es un producto también de consumo cultural. Entonces, el videojuego es un soporte. Y tú dijiste algo importante, Oscar, que me interesaría seguir discutiendo, que es que cuando tú dices la experiencia del videojuego, bueno, la experiencia del videojuego es para la distinción entre narrativa e historia, la hace el usuario o la usuaria. Exactamente, es que esa es la cosa, la experiencia del videojuego que construye esa experiencia, por supuesto, es la interacción del usuario con la plataforma en la que está ocurriendo el videojuego. Ella interactúa o él interactúa con esa narrativa, y de esa interacción y su capacidad de moverse dentro de ese universo y la cosa técnica de poder manejar el joystick. Que no lo puedes hacer con un libro, no lo puedes hacer con una película. No lo puedes hacer con una película. Por eso este Daniel Tabú, que llegó a este libro, el guión del siglo XXI, que además mira cuál es el subtítulo: El futuro de la narrativa en el mundo digital. El futuro de la narrativa en el mundo digital, por el profesor Carlos Tavares, que él siempre le ha dicho a los muchachos en su clase de guión, un profesor de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, que hay que prepararse, y también lo dice José Antonio Varela, el cineasta que está ahorita dando un diplomado de guión también en la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, que hay que prepararse para hacer guiones para cine, para televisión, pero hoy en día hay que prepararse para hacer guiones para redes sociales y para otras plataformas de narrativa, como el videojuego. Yo creo, de hecho, que nosotros tenemos que empezar a especializar las habilidades de guión, por eso tocaría futuro, ¿no? Sobre la naturaleza del guión de audiovisual para videojuegos. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate tú que hay un momento en que todas las narrativas de los videojuegos eran lineales. ¿Okay? Príncipe de Persia, Out of This World, inclusive cosas tan locas como este muñequito que era una Monkey Island, que también fue un clásico de las computadoras en una época. Entonces, esto es como un baremo, porque estos trajeron puras cosas como de finales de los 90, y nosotros estamos hablando de principios de los 90. Pero la cosa es que todas estas cosas eran las narrativas lineales. Es decir, un aristotélico, pues, o sea, una presentación, un desencadenante, un punto climático, un desenlace, una conclusión, así. En esa estructura que es tan clásica de la forma de construir retórica narrativa aristotélica, entonces quedaba como amarrado a eso. Pero entonces aparecen tecnologías y plataformas de mundo que es como un mundo abierto, un mundo más grande, donde tú, como Zelda, que te permite hacer el recorrido por varias vías. ¿Entiendes? Entonces ya hay una narrativa que empieza a no ser tan lineal. Y de ahí para adelante, la capacidad de cálculo de las computadoras te permitía la llegada de juegos más complejos, donde hay los RPG, los juegos, lo que role play games en computadora, que permitían la interacción de los sujetos con otros sujetos en una forma que se suponía era infinita. Claro, siempre te están vendiendo la idea que es infinita, pero en realidad la próxima generación te demuestra que la anterior realmente no tenía esa cosa de infinitud, pero va aumentando la posibilidad de recorridos dentro de esa estructura. Entonces, ¿qué pasa ahí con la narrativa? ¿Qué ocurre ahí con la narrativa? ¿Cómo construyes tú una linealidad narrativa si ya tú tienes una persona que está interactuando en un mundo y tú les vas dando pistas y objetivos para encauzarlo hacia un lado, pero también les puedes dar pistas y objetivos para encauzarlos hacia otras partes? Tú sabes que me encanta esto porque nos pone a pensar. Ayer estábamos hablando de que los formalistas rusos en la primera mitad del siglo XX, en 1917, ya hablaban de economía de la atención, por ejemplo, ¿no?
Sí, la llamaban así además. Y nosotros estamos viendo que esto que estás hablando tú de los videojuegos, el sueño de cuando Humberto Eco habla de la teoría de la percepción en la literatura, o lo que intentó Julio Cortázar con Rayuela, de una lectura múltiple de una novela, donde el lector decidiera por dónde caminaba o transitaba la novela. También lo hace un poco Eco con los bosques narrativos, con los 6, donde él habla de la multiplicidad de formas que puede tener uno de acceder a un libro. Ya eso se trasladó al videojuego en ese nuevo ámbito de, como dices tú, de la posibilidad de transitar varias posibilidades de narrativa que empieza las tecnologías a brindar al usuario o a la usuaria, ¿no? Fíjate tú que hay dos cosas a mí que me llaman la atención de lo que tú acabas de decir. Fíjate que tú estás hablando de la literatura aplicada a la narrativa audiovisual, y esta a su vez aplicada a la narrativa del videojuego. Es muy posible que nosotros tengamos que estudiar la narrativa del videojuego como una evolución de la narrativa audiovisual, entendiéndole que tiene algunas semejanzas y algunas diferencias. Y eso va a hacer que la narrativa del videojuego tenga otras características. Y que impacten en la narrativa literaria, impacten en la narrativa cinematográfica. Y que se regresa. A mí me asombra, por ejemplo, las 6 recomendaciones para los jóvenes escritores, los jóvenes artistas, escribió Italo Calvino. Pero era para propuesta para un próximo milenio. Las 6 propuestas para el próximo levedad, milenio. Multiplicidad y levedad. Exactamente, sí. Esas 2 propuestas son para mí sumamente importantes en este asunto de la narrativa de los videojuegos. ¿Cómo entender la multiplicidad? Y la expansión de las posibilidades, porque no lo hablamos en la reunión previa a este episodio, pero hay un salto exponencial que vamos a hablar más adelante, que es la del usuario dentro de la narrativa, para seguir hablando de narrativa e historia. Pero antes de eso, cuando tú jugabas Atari, cuando tú jugabas... inclusive PlayStation, Nintendo, todas esas otras plataformas en sus versiones más primitivas. Sí, pero ¿te acuerdas que hay algo que no dijimos ayer? Que cuando tú jugabas las primeras versiones de Atari y las primeras versiones de PlayStation, cuando jugabas ColecoVision, Intellivision, cuando usabas el simulador de vuelo de tu computadora, cuando usabas la computadora para jugar las primeras versiones de Tomb Raider, estabas en tu casa desconectado del mundo. Es verdad, nosotros no hablamos de esa dimensión. Y de repente Carlos Jesús, que amanece jugando cosas, tuvo un salto exponencial el jugar en línea, sí, que tiene que ver con la expansión de significado, lo que llamamos, este señor Daniel Tabo habla de las posibilidades infinitas de la expansión de significado. O sea, esto de la intertextualidad, de la interactividad, estamos hablando ya de la realidad aumentada, cómo eso impactó en la forma de jugar, en la forma de las narrativas en los videojuegos. Porque se expande hacia, no solamente que tú estás viviendo la aventura tú solo, sino también la estás viviendo con otra persona que puede estar en Noruega. Claro, ahí hay 2 expansiones entonces que me interesa hablar, que son justamente sobre la ruptura de la linealidad. Cuando tú incluyes a otro sujeto dentro del videojuego, que está vivo, o sea, no es otro jugador nada más, es otro personaje. Exacto. Y ya esa palabra, fíjate tú cómo nosotros pasamos de Player 1, Player 2, Ready Player 1, a el personaje. O sea, ya tú eres un carácter dentro de una historia. Y al tú ser carácter dentro de una historia, porque es peor aún, eres un carácter dentro de un universo. Ese carácter dentro de un universo interactúa contra caracteres que son no jugadores y interactúas con caracteres que son jugadores, que son personas humanas con diferentes calidades, que puedes estar jugando tú, un anciano como nosotros de 50 y tantos años, con un niñito de 4 años. Y el niñito de 4 años no puede dar una paliza, que como normalmente pasa. Sí. Ese tipo de distancia y de realidad, ¿cómo la maneja la narrativa? Eso es un nivel sumamente complejo de nueva complejidad narrativa que se impone y de nueva forma de construcción de historia. Porque evidentemente tú dentro de la misma narrativa cambias el conjunto de jugadores, cambian los sujetos que están participando en línea en ese momento, en ese juego, y cambia completamente la naturaleza de la historia, aunque la propuesta narrativa inicial sea una sola. Es una narrativa en movimiento, una narrativa en desarrollo. Ajá, pero eso es un nivel. Y el segundo nivel es que cuando se liberan las formas de programar sobre los videojuegos, como pasa por ejemplo con Minecraft,
que por cierto ahora hay una película, cuando Minecraft libera y le da permiso a la gente para poder hacer juegos sobre la plataforma de Minecraft, sobre la plataforma de juego, empieza a ver no solamente otro tipo de cosas, sino es que empiezan a haber autorías de narrativas distintas. Porque hay una autonomía. Claro, pero también en la construcción del relato. En la construcción de una nueva narrativa dentro del juego. Con Carol, SimCity. Claro, pero SimCity te permite, por ejemplo, construir. Que después SimCity te permitía construir una casa. Ajá, ¿Me entiendes? Y una economía. Y una economía, claro. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de que hay empresas. Yo tengo un amigo que vive de programar para Minecraft. Pero él no trabaja para Minecraft. Minecraft es una empresa que está allá. Él trabaja para una empresa en Singapur que la llevan unos alemanes. Clásico. No queríamos hablar de la economía política del videojuego. Pero la cosa es cómo esto explota una dimensión muy grande de gente que está haciendo autoría narrativa para la plataforma de Minecraft. Para gente que está jugando en Minecraft. Entonces tú puedes hacer una aventura de hombres lobos dentro de Minecraft. Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, tú podrías hacer la batalla de los puentes en Minecraft. Eso es una cosa loca que lo puedes hacer, y puedes hacerlo multijugador, puedes hacerlo además para que la gente lo juegue en vivo y lo puedes lanzar al mercado, la gente lo adquiere, lo descarga, lo mete. Entonces, fíjate tú que la narrativa de pasar de ser lineal en el videojuego y con una sola autoría pasa a ser topológica, que esa es la primera vez donde la narrativa se vuelve topológica, no es afuera del videojuego, es adentro del videojuego. O mejor dicho, la primera vez que se hace evidente que la narrativa topológica, y que hay que estudiarla, y que hay que entenderla, y que hay que analizarla, justamente con la dimensión de Salmon. Y la cosa del storytelling se hace adentro del videojuego. Pero la otra dimensión es que reaparece una reconfiguración de la función del autor dentro de las narrativas del videojuego. Porque ellos te entregan unos mods, unas formas, unas modalidades de juego que no son la modalidad estándar de Minecraft, sino otras modalidades en donde tú vives aventuras que están acotadas a ese mod. En particular con una serie de personajes y con unas circunstancias, inclusive a veces con unas reglas físicas, porque esa es la otra cosa. Esos universos empiezan a tener unos niveles tan altos de complejidad en la forma en que la experiencia se relaciona con la gente, que la narrativa está soportada también por cosas físicas, comportamientos físicos de los muñequitos. Nosotros ya desde Mario Bros. Entendíamos la física de Mario Bros. O sea, hay una física en Mario Bros., una forma en que se comportan las cosas. O sea, tú sabes, por ejemplo, que hay cosas que se aplastan. Ajá, y hay cosas que se aplastan y salen disparadas. O la gravedad, por ejemplo, en casi ¿Cómo opera la gravedad? ¿Cómo operan los salticos? ¿De qué forma Mario Bros. Puede agarrar un aire en un salto? O sea, toda esa cosa, la física de Mario Bros. Es una física además que hablando del Príncipe de Persia, la cuestión de cuando subía, ¿tú te acuerdas? Sí, esa animación maravillosa. Que si tenía que brincar para poder saltar, o a fuerza a pulso. A pulso subirse, saltar que no alcanzaba y subirse a la cosa. Había una simulación, una simulación de la realidad real. O su propia propuesta, porque Sonic de Sega tiene una propuesta de una física imposible. Y Mario Bros. También. Una física imposible, pero es una física. Qué interesante. Una física del universo. Y eso es constitutivo de la narrativa. Y esto de que sea una nueva realidad, hablamos del contrato de lectura, la suspensión de la realidad inmediata para inmiscuirse como usuario y usuaria en un videojuego. Esa suspensión de la realidad en el videojuego es como mucho más sentida, ¿no? O sea, por lo táctil, por lo interactivo. Bueno, y cada vez te lo hacen más táctil. Sí, cuando empezaron a vibrar. Exacto, cuando empezaron a vibrar y tenían diferentes formas de vibración. Porque los primeros Play no vibraban, chicos. Y te reinformaban, claro, y ellos Atari vaina y sonaba. Algo veías y algo sonaba. Pero estas cosas, o sea, empezaron a devolverte información física. Inclusive tú, sin oír la cosa, tú sabías, coño, me están dando de hostia, solamente por la sensación física de la cosa aquí en la mano. Esa retroalimentación hacía que tú estuvieras dentro de una economía de la atención, en donde el usuario estaba más aislado del mundo y más concentrado en el videojuego como experiencia. Después con Wii pasó con los controles de los controles realidad físicos virtual, los cascos de realidad virtual. Claro, pero fíjate tú y después esto de que uno buscaba con el teléfono
a la realidad aumentada. Pero nos estamos saltando una etapa que es muy importante. Perdón, es que es emocionante. Es que hay una etapa que es muy importante y que tú mismo la señalaste ayer. Que es qué pasa cuando en el videojuego tú estás viendo una cosa que el ayer de hoy no es el ayer de las personas que están viendo esto. Sí. Hablando de realidad. Hablando de realidad virtual. La distancia que hay entre la persona que juega y el personaje que está jugando, la fue acortando la tecnología de representación. Es decir, nosotros pasamos de yo soy Mario Bros, pero Mario Bros es uno solo. Yo no puedo personalizar en mi Mario Bros para que sea en Mario Bros. O es tu avatar que tú lo estás yo lo estoy manipulando, pero fíjate, yo veo a Mario Bros pasar delante de mí. Pero llega un momento en que yo empiezo a ver el jugador como si yo estuviera a su espalda. Y veo al personaje moverse y yo estoy a su espalda y el mundo empieza a ser tridimensional. Pero después de eso yo me meto dentro del personaje. Que tú lo habías llamado como, bueno, esa cosa de que estamos en una dimensión ¿cómo es que era? Viene de la teoría literaria de cuando se estudia el narrador, heterodiegético, que está fuera del mundo, que se refería mucho a la teoría del narrador, o sea, el narrador que está fuera de lo que está narrando. Claro, porque es una diégesis. Y el narrador y eso sirve para la diferencia entre historia y narrativa, porque cuando uno entiende el narrador heterodiegético es el que está fuera de lo que se está narrando, y homodiegético es que está dentro de lo narrado. Pero esta simbiosis de la diegética de no solamente narrador, sino que eres el personaje, es claro, una dimensión más cercana a la realidad virtual en la que estás inmerso. Fíjate tú cómo el tránsito ha sido de player a character, o sea, de jugador a personaje, y al mismo tiempo cómo tú vas pasando de lo heterodiegético, es decir, ahí está pasando un juego de tenis en el que yo solamente controlo algunas cosas, a yo soy Mario Bros y después más adentro, no es que yo soy Mario Bros, es que yo soy un personaje que yo configuro a mi manera y mi punto de vista dentro del juego son mis ojos. Y cuando mis ojos están viendo el videojuego, cuando mis ojos están dentro del videojuego, ya la distancia, es como si la homodiégesis, no solamente fuera homodiégesis, sino que hubiera una homodiégesis que cada vez se acerca más a la experiencia personal y personalísima de la vida real. Que decíamos que eso fue lo que reimpulsó la industria del videojuego cuando la primera persona se aplicó a los juegos de guerra, que también Christian Salmon hace una reflexión sobre el storytelling de la guerra en los videojuegos. Es que hay varios videojuegos. Porque Black Ops, ¿cómo se llama el otro? Call of Duty. Call of Duty, pero también había uno muy famoso que se jugaba aquí en Venezuela y habían como centros de juego. ¿Cómo era que se llamaba? Parecían salas de opiario. ¿Alguno se acuerda? Counter-Strike, mira, los muchachos no soplaron. Habían salas, o sea, eso es lo que parecía. Yo recuerdo una época en que esas salas estaban abiertas 24 horas al día en los centros comerciales. Entonces, en los centros comerciales habían dos cosas que estaban abiertas 24 horas: los casinos y los cyber con Counter-Strike. Y los cyber con Counter-Strike, los chamitos se metían con las tarjetas de crédito robadas de la mamá y las arruinaban, les patillaban la vaina porque pasaban 2-3 días perdidos ahí y llegaban las mamás y los sacaban a trancazo. Es una cosa demente. Y parecían opiarios porque en un sentido, cuando uno ve el registro histórico que hay sobre esos espacios donde la gente consumía opio, eran exactamente iguales, lugares donde tú entrabas a una hora, no salías más nunca y después pasabas 3 días y aparecías volvías a salir así todo berro. Que hice yo con mi vida. Real, sí. Pero entonces, bueno, ahí ocurrió justamente ese proceso en el que yo soy el personaje, yo me metí. El videojuego cambió la estructura de la narrativa y creó una narrativa desde la primera persona, cuya dimensión de primera persona no es la de la literatura, no es ni siquiera el plano subjetivo del cine, y que es una experiencia de vida completa de la guerra y del terror, porque los otros juegos de primera persona son los juegos de terror. Entonces, los juegos de guerra y los juegos de terror de zombies que te están atacando y que además los juegos de terror son unos juegos donde tú estás muy ceñido a la narrativa del terror. Es muy interesante porque evidentemente en una historia donde tú estás en una arena de combate, pues no es realmente una historia. O sea, no es realmente una narrativa poderosa. No hay narrativa. No, y el mismo Counter-Strike. En Counter-Strike, si tú no estabas dentro de una aventura, si tú estabas solamente en una arena de juego, que era lo que los chamitos jugaban, matarse a todos contra todos,
tú no estabas en una narrativa fuerte, tú estabas en una experiencia inmersiva, pero no estabas en una narrativa fuerte. ¿Cuándo se vuelve una narrativa fuerte? En los juegos de terror, donde tú estabas inmerso en una historia aterrorizante. Y un poco descubrir de qué iba la historia era la experiencia propia del juego de terror. Entonces ahí los videojuegos de terror tienen una función muy interesante en esa ruptura. Pero hay otra ruptura que es la no linealidad. ¿Entiendes? Ahí se expande, se es eleva, como, ¿no? como si a otro nivel. A mí me parece que el juego adquiere otra dimensión cuando ya no hay esta linealidad. Ya nosotros habíamos antes citado la idea de una narrativa topológica. O sea, esta idea de la narrativa topológica, por supuesto, no es nuestra. Esta idea es una idea que viene de la gente que está trabajando con el storytelling para explicar la nueva forma en que las narrativas, a través de los diferentes medios, en una concatenación transmediática, termina volviéndose una experiencia vital, real. Sí, una experiencia vital y una experiencia además donde tú coexistes en una topología donde la narrativa ya no es lineal, ni siquiera un rizoma, una cosa que se separa como un árbol, como unas raíces, sino además una cosa donde tú estás sobre una superficie, donde tienes puntos más densos y puntos menos densos. O sea, es otra experiencia. Ahí el universo de Mario Bros. Es como un muy buen ejemplo. El universo de Mario Bros. Nos permite cosas como jugar Mario Kart. Mario Kart es la física del universo sin una narrativa específica, pero donde todos los personajes con los que tú puedes jugar Mario Kart están montados dentro del universo de Mario Bros. Quiere decir que ya ellos crearon una topología gigantesca de normas de ese universo, de narrativas posibles dentro de un universo, donde ya tú sabes si la cosa puede ser o no verdad. Y ya puedes ver inclusive una película, que no es un videojuego, que no es tu experiencia de jugador, sino ves una película con humanos actuando la película que representa y está ubicada dentro del universo de Mario Bros. Una película como... Ese es el poder de la topología. Exacto. Para ejemplificar, además de Mario Bros, estábamos hablando en la reunión previa de este episodio que un buen ejemplo es la película, tratando de vincularlo siempre al mundo del cine, de Minecraft, es evidente, no nos inspiró para este episodio, pero pensamos en Minecraft, pero Ralph el Demoledor, porque se mueve entre los distintos juegos y tú ves los posibles universos. Ahí ves y las posibles lógicas distintas que existen. Las distintas lógicas en los diferentes universos. Pues son lógicas narrativas también. Por supuesto, es como si él se moviera, es como si hubiera un error, porque además esa es la cosa, él se escapa de su espacio. Hay un espacio que es como el espacio común de todos los videojuegos, que es anónimo. Que van a descansar. Donde van a descansar, donde ellos, exacto, socializan. Pero no puedes ir a la puerta del otro. No puedes ir a la puerta del otro porque tú estás con otras reglas. Y tú no eres de ese universo. Y él muestra cómo es cómo es que un objeto de una topología narrativa distinta entra en una topología narrativa otra. Como se va el mundo de Halo. Como se va el mundo de Halo. Pero fíjate tú que nosotros podemos reconocer esos mundos, porque esos mundos ya han construido esa topología narrativa, esa narrativa topológica, perdón. Esa narrativa topológica está construida y tú puedes saber si eso está bien adaptado a ese universo o no. Por supuesto que seguramente, como siempre pasa, los fans de los juegos van a decir, no, pero es que el Halo de Ralph tenía errores, no sé qué vaina, no es así, no es asado. O el mundo de los Cars, donde estaba la niñita, que era como un mundo de tal, no es como el mundo tal del Mario Bros. O del videojuego al que ella hace referencia. No Priscila nos diría que es un problema también marcario, o sea, porque... Claro, no pueden hacerlo exactamente igual, porque violarían derechos de autor y propiedad intelectual, ambas cosas a la vez. Exacto. Entonces, eso seguramente es por esas razones. Pero como sea, fíjate tú lo que es de poderosa esa narrativa. Y eso es una vuelta que se regresa al audiovisual. Es una cosa que contamina de la experiencia del videojuego a la experiencia del audiovisual. De hecho, el audiovisual cada vez más empieza a tratar de vivir de eso. ¿Qué es si no los parques temáticos de Harry Potter, los libros de Harry Potter y las películas de Harry Potter y ahora la serie de Harry Potter que vienen en cierne, si no es, y bueno, y las películas que salieron que no son de la saga de Potter, sino de la saga de cómo animales fantásticos y cómo cazarlos y cómo dónde encontrarlos. Esa saga
están en un universo que es el universo de Potter y están montados sobre la topología que la narrativa fraccionada de cada uno de los libros, de cada una de las películas, de cada uno de los elementos, ha terminado por construir y consolidar. En la medida que esa narrativa es más clara, pasan cosas, fenómenos, un poco como Mario Bros, donde todas las cosas son como muy claras y funcionan muy cohesionadamente, o pasan cosas como le pasa a Marvel, en el sentido del audiovisual, donde la cohesión no es tan grande. A Marvel no, perdón, a DC. En Marvel sí están cohesionadas y han logrado explicar inclusive las diferentes versiones de sus propias películas. Sí, el universo expandido de... El universo expandido. Pero DC no ha sabido hacer eso. No ha sabido lograr una verdadera topología de storytelling, de transmediática en su propio material. Y eso es una cosa que se aprende del videojuego. El videojuego es quien realmente le enseña a los realizadores audiovisuales a un lenguaje de la narrativa transmediática. Podemos decir que el videojuego, a esto que era nuestro último tema, que era lo transmedia, ¿no? Aquí tenemos narrativas transmedia donde siempre un capítulo también, o un apartado, cuando se hace un análisis o se hace una crítica de lo que llamamos ahora transmedia, está el videojuego. El videojuego llega de último a esta noción transmediática, porque cuando uno analiza lo que se ha escrito sobre eso, por ejemplo, Star Wars antes, o la Guerra de las Galaxias, antes de existir el videojuego, ya hacía transmedia. Tú tenías una lechera de Star Wars, tenías un cubrecama y unas cortinas de Star Wars. O sea, la narrativa estaba atravesando varios soportes para seguir consumiéndola como mercancía. Pero fíjate, pero ahora cuando llega el videojuego Claro, pero mi tesis no es que aparece primero el videojuego, porque inclusive hay teóricos de la transmedia que dicen, bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana y el culto que ellos organizan en torno al cristianismo, fíjate cómo lo estoy diciendo, no estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de el culto que organiza la Iglesia Católica Apostólica Romana en torno al cristianismo durante la Edad Media, es absolutamente transmediático. Claro. O sea, viaja el mensaje por distintos soportes. Sí, por ejemplo, la experiencia de... O es un solo relato. ¿Tú te acuerdas el nacimiento del nacimiento? O sea, el nacimiento del nacimiento, que es una cosa que hace San Francisco de Asís, lo hace en vivo. Y lo hace en vivo para que la gente de un pueblo, de su pueblo, reconozca ese momento del Evangelio de San Marcos en que se explica el nacimiento de Jesús. Y él hace eso como una representación de eso, es decir, él da una vuelta, un giro de tuerca transmediático a la narrativa que se hacía de la lectura de los evangelios en la misa. La completa estructura de una catedral, hace poco entré a la iglesia de San Francisco, que no es una catedral gótica, pero es una iglesia bastante antigua en Venezuela, está plagada de transmedia bíblica. Sí. Es pura transmedia bíblica lo que está llena esa iglesia. Y todas las iglesias son transmedia bíblica. Pero ahora bien, eso quiere decir que lo transmediático puede ser estudiado desde mucho antes, como una topología narrativa, que es lo que me parece. O encuentro de distintas topologías. No, es una sola topología en la que tú tienes diferentes manifestaciones con diferentes soportes. Un soporte arquitectónico, un soporte en audiovisual, o sea, el Jesucristo de Sefirelli y la catedral de, no sé, de Gaudí en Barcelona, que son como puntos extremos de la Sagrada Familia, que son como puntos radicales y extremos de una narrativa, están en la misma topología y se entiende además el culto al que se refieren y no hay duda al respecto de las cosas que se están refiriendo, que formalmente inclusive dialoguen de forma completamente distinta con esa topología, haciendo una cosa que definitivamente DC no ha logrado hacer, pero la Iglesia Católica lo tiene haciendo desde hace un verguero de años. El universo expandido del cristianismo. Sí. Exacto, pero bueno, a lo que voy es eso, ¿verdad? Que ya estaba ahí, que tiene la sus Star Wars, sí, exacto, tiene sus Avengers, por supuesto. Y su Era Ultron. Sí, y además tiene sus guerras, o sea, tiene todas las cosas, la narrativa de las cruzadas, tiene sus momentos oscuros donde tú puedes jugar con un antihéroe, que es una cosa que también queríamos hablar después, o sea, tú puedes pensar en la heroicidad de Torquemada y ponerte del lado del Santo Oficio, que en aquel momento se llamaba la Inquisición. Pero bueno, la cosa es que ahora tú tienes Star Wars, que es verdad que antes del videojuego o de cualquiera de los videojuegos que pudieron haber salido de Star Wars, ellos construyeron una narrativa topológica. Pero ahora pasan cosas así impresionantemente
maravillosas, y es que el videojuego con sus posibilidades técnicas explota la cotufa. Y además explota la cotufa porque tú no solamente le entras por diferentes lados a una narrativa topológica dentro de la experiencia del videojuego, sino que además, como los videojuegos tienen etapas, por ejemplo, el Grand Theft Auto, van pasando el tiempo y se van renovando, entonces cada vez que avanza, ellos van expandiendo ese universo narrativo, y es como si ellos fueran empujando hacia afuera la frontera y crearan no solamente un núcleo del videojuego, sino varios núcleos de videojuego. Con Mario Bros pasó muchísimo. Mario Bros 1, Mario 2, 3, Mario Super Mario Bros, y después Mario Kart, y después no sé qué cosa, y entonces cada vez más, hasta que llegue el momento inclusive en que puedes jugar con el antagonista de Mario Bros, el juego de Mario Bros. O sea, tú puedes cambiar la dirección de la narrativa dentro de esa topología, pero ya esa topología se expandió y se regresa al cine. Eso, estamos viendo enseñándoles a los cineastas Exacto. cómo moverse dentro de esa, cómo hacer claro y cuáles son las normas y cuáles son las formas y los mecanismos de lenguaje que tiene la creación de narrativas que se amoldan a una topología y que no son narrativas exclusivas que existen en un solo espacio. Matrix y todas eso, Matrix sobre todo, porque Matrix es un mundo topológico, independientemente, aunque no tenga una transmedia tan poderosa como otras cosas, ella es una narrativa topológica, porque en las 3 películas nosotros vemos cómo ellos van expandiendo eso y de repente aparecen fenómenos maravillosos como Animatrix y una 4ª película que aparece en un momento posterior y todo eso. Yo siento que el audiovisual empieza a comer de eso. Ayer nos decían que cada vez más el audiovisual, inclusive también el videojuego también consume más del audiovisual. Antes tú podías saltarte lo que ellos llaman la cinemática. Y digo ellos porque me refiero a estos Centennial, ¿qué son ellos? Centennial, la generación Z. Estos muchachitos están jugando en los teléfonos. Están todos jugando en los teléfonos, aburridísimos, porque de seguro están jugando Fortnite. Mira, la cosa es que estos muchachitos... Ay, no hablamos del regreso a las consolas en los teléfonos portátiles, ¿no? Bueno, eso, pero claro, pero lo que pasa es que eso es un aspecto más técnico. Sí, de ahorita soporte, es una cosa de no soporte, no es el asunto de la narrativa, porque es que nosotros estamos haciendo un ejercicio hoy de tratar de restringir esto a uno solo de los aspectos. Estamos intentándolo muy fracasadamente, de hablar solamente de ese aspecto. Bueno, lo que yo te venía diciendo era que el universo del videojuego, ¿verdad?, ya no puede vivir sin la cinemática. ¿Y qué es la cinemática sino clips? Literalmente clips cortos, cinematográficos, que van armando que van armando y colaborando con la construcción de la narrativa y que son inherentes a la jugabilidad. Sin esa narrativa el videojuego no se explica. Aunque a Carlos Jesús no le gusta, decíamos que una película que ejemplifica muy bien eso es Jumanji, la versión moderna con claro, La Roca, porque se burla de... Cuando ellos están dentro del videojuego y sucede lo que llaman ahora la escena. Que eso es que yo entiendo por qué a Carlos no le gusta esa película, porque es una parodia. Y no una muy buena parodia, pero sí es una parodia un poco que ridiculiza justamente el universo de cosas que Carlos Jesús valora profundamente. Pero te das cuenta que en esa escena que me encanta, cuando bienvenidos a Jumanji, ustedes son los... y entonces el tipo dice, pero ¿qué está pasando? No entiendo. Y entonces dice, ya va. Ahí es que se dan cuenta. Ajá. Estamos dentro de un videojuego y estamos en lo que llaman la escena explicativa del inicio del videojuego, que sería como el planteamiento del videojuego para decirte cuál es el objetivo dentro del videojuego. Entonces tienes que leer la cosa para entender qué es lo que vas a hacer. Ellos son usuarios, ¿no? Ellos están en esa primera persona que ellos estamos hablando nosotros. Exactamente, ellos pasan de player one a character. Exacto. Y entonces ahí viven esa experiencia. Hay otra cosa que me dijo antes, o sea, quiero hablar antes de hablar que es lo último que vamos a decir, el momento en que el malo se vuelve el protagonista. O sea, en que te metes dentro del organismo. Pero sobre ese punto, estamos diciendo ese impacto que tiene 2 cosas. Primero, las narrativas del videojuego que se vuelven narrativas en otros soportes, como Last of Us y ¿cómo se llama? Y Walking Dead. Y Resident Evil también, creo, que es al revés. Exacto, pero también, ¿cómo que se llama? Minecraft. Pero también en la estructura narrativa que se lleva ahorita con el streaming, que está en plataforma digital, la posibilidad de que uno decida ¿cómo se llama? Los caminos narrativos que va a recorrer la historia. Claro, es que eso es lo que final digo. Alternativo. Exacto, eso empieza a incluirse dentro de la historia del audiovisual. Black Mirror tiene un capítulo justamente
siempre se me olvida el nombre, pero bueno, es un capítulo que es un solo capítulo de una sola temporada, que es el solo, en donde tú tienes caminos alternativos. Exacto. Pero los libros de caminos alternativos ya existían hace mucho tiempo y son libros de aventura que tú compras y te dice, bueno, si tú escoges que el personaje salte, pasa a la página 20, si escoges que el personaje no salte, como Rayuela de Julio Cortázar, ¿ves? Rayuela pretende esa cosa del bosque narrativo. Pero aquí la cosa es un poco más abierta y mucho más compleja, justamente que la simple elección de opciones. Aún así, lo cinemático no escapa de lo cinematográfico. Y esto se ve además en mucha evidencia de que cada vez más hay mejores guionistas en el audiovisual y también mejores actores para los personajes no jugadores que van a compartir contigo la experiencia del juego. Entonces se invitan a mejores actores, hay cada vez un casting. O sea, el videojuego tiene casting. O sea, nosotros no hubiésemos podido pensar en que Príncipe de Persia tenía un casting, que de hecho sí lo tenía. Hay una persona que es el que hizo todos los movimientos de Príncipe de Persia y está grabado, o sea, está la grabación sobre la que se capturó el movimiento. ¿Qué tal? O sea, hubo un casting, pero no era un casting tan importante como que tú castees, por ejemplo, a una celebridad de Hollywood para que te haga un personaje. Ahora, a donde yo quería cerrar para terminar un poco con este programa y de la narrativa y la topología del storytelling, además, bueno, decir un poco que ahora podemos jugar con el malo, que me parece una cosa como sumamente interesante. Es que se me olvidó. No, eso, que ahora podemos voltear la estructura, como decías tú. Podemos voltear la estructura. O sea, podemos... Sí, y que podemos jugar eso que es una cosa sumamente nueva en el universo del audiovisual, que nosotros ya podemos pararnos en los dos lados de la historia. Podemos pararlos en las dos vivencias de la historia. Entonces la historia ya no solamente es lineal, sino que además está como compartida entre protagonista y antagonista. Yo me estaba acordando cuando uno jugaba Indy 500 que de repente decía, mira, doy una vuelta en U y empiezo a ir en contracorriente en esta carrera a ver qué pasa. Las decisiones del historiador de Mavlog, la decisión del usuario, la decisión del jugador. Claro, tú puedes hacer eso. Y puedes decidir qué vas a hacer. Pues, o sea. Claro, y tienes una topología, tienes un espacio, tienes un montón de acciones. Ya me recordé. Ahora tenemos otro nivel de realidad, porque es que resulta que la realidad más real para los usuarios, o sea, en ese proceso en el que el homodiegético se junta con lo real, ¿entiendes? Y pasamos al point of view, que es como, bueno, ya estoy en la experiencia inmersiva. Entonces de repente ocurre una cosa terrible, que es que ya no estás en los ojos del usuario, sino en la cámara, en la GoPro que tiene el carácter, el personaje, en su cabeza o en el pecho. Entonces ya la realidad real para una generación no es la experiencia de lo que ve, sino la experiencia de lo que ve la cámara de un dispositivo electrónico. Mi hija cuando estaba chiquitica y compramos un servicio por cable con HD, decía que se veía mejor que en la vida real. Dios mío, me asusta. O sea, era la sensación de que lo virtual a veces es mejor que la realidad. Sí. Y pasaba con el personaje y la persona. Tal vez, y hay un drama. Eso pasa con las hamburguesas de McDonald's. Sí, son más bellas, son más hamburguesas. Son más sabrosas en la publicidad, que en la real. Y en la real. Claro, porque después, aquí podemos decir grosería, decían, el coño no joda, pues. Claro, yo vivo diciendo grosería. No joda. Y pasaba en la realidad real, o sea, el personaje tiene un avatar. La persona tiene un avatar que se convierte en personaje, pero comienza a haber una inversión de los papeles, y eso lo ha analizado incluso como un problema ya social en algunas culturas como masivas, como los Estados Unidos, de que el avatar es más importante que la persona real. Y la experiencia de la vida real es la experiencia de la pantalla. Exacto. La pantalla capturada a través de un dispositivo como una GoPro. Uno de los chicos que hizo un ataque, pero es que esa realidad, en el colegio, uno de estos ataques recientes en los Estados Unidos. Yo lo pienso porque, claro, uno siempre lo ve en el otro malo. El muchacho malvado que se volvió loco, se puso una GoPro, transmitió en vivo el ataque que hizo en el colegio tal. Pero toda esta gente que está aquí ha ido a un concierto de su música favorita, los que sean, a Taylor Swift, esas cosas que ellos ven, o sea, ¿dónde está Karol G. Karol G. Y
en los momentos más apoteósicos han sacado su celular y han grabado. Y han visto el mundo real que está ocurriendo en su cara a través de su celular. Porque no les bastaba el mundo real. Para que el mundo real fuera real, ellos tenían que verlo en su pantallita. Black Mirror, el episodio 1 de la temporada 1 que todo el mundo recuerda, que es que los recuerdos ya no existen, sino algo que va grabando. Sí, algo que ellos tienen que sacar. Entonces resulta que ellos, para asegurarse que el recuerdo está vivo, entonces ellos tienen que verlo a través de la pantalla. Y esa es la nueva instancia que nos revela, o sea, sobre la sociedad, porque todo esto, que yo creo que es lo que nosotros tenemos que ver, toda narrativa es siempre una construcción social. Y entonces nosotros no podemos crear una narrativa sin una sociedad. Uh-huh. Y esa sociedad que está construyendo narrativas donde la primera persona antes era la experiencia física del mundo, la experiencia perceptiva del mundo, lo que tú ves a través de tus ojos, hoy en día la primera persona es lo que tú ves a través de tu pantalla. Y estos son los cambios que tenemos que enseñarle a los estudiantes, jóvenes, chicas, chicos que se están formando en la producción del discurso audiovisual, como siempre decimos, que es que hay otro terreno de trabajo que tiene unas complejidades que tienen que conocer. Claro, y que además nos impone. Cómo se insertan allí como productoras y productores de guión literario, incluso de edición, porque también pasa. O sea, sí, también. Toda la cadena de producción de discurso visual aplica para ahora el videojuego. Y nosotros tenemos que empezar ahora a revisar lo que el videojuego nos enseña sobre el lenguaje audiovisual. Todavía también. El lenguaje audiovisual del videojuego no está distanciado mucho del lenguaje audiovisual, pero es posible que se distancien más. Es posible que contamine completamente al lenguaje audiovisual el lenguaje audiovisual del videojuego, o sea, o el lenguaje del videojuego. ¿Estuvimos muy reflexivos o...? No sé. Pero bueno, por eso traje mi Goody, mi Buzz Lightyear. Claro, nosotros llenamos esto de corotos para poder hablar seriamente. Sí. Sí, bueno, yo creo que lo último también que tenemos que decir para este episodio es que, como decía aquel personaje, esto está en pleno desarrollo. El crecimiento exponencial que hablan de las nuevas tecnologías es que hablamos esto y la semana que viene ya hay una nueva artilugio y todo esto quedará en una obsolescencia programada muy rápida. Claro, y bueno, y la forma de vivir la experiencia del audiovisual siempre está proponiendo nuevas maneras de aproximarse a ello. Tú habías citado el Pokémon Go, que era la experiencia de una realidad aumentada para una aventura de Pokémon. Uh-huh. Que también, por cierto, es uno de estos primeros videojuegos cuya historia estaba realmente en la caja y después empieza a volverse un montón de otras cosas, porque aparece la peliculita, la comiquita, uh-huh, con no sé cuántos montones de capítulos, y Pokémon empieza a volverse todo un universo topológico, pues. De hecho, muchos autores que hablan de transmedia siempre hablan de Star Wars, Harry Potter y Pokémon. Sí, Pokémon. Termina siendo, porque cada uno de estos muñequitos tiene su propia historia. Ahí yo creo que nosotros tenemos que sacar como conclusión que tenemos que incluir dentro del lenguaje audiovisual los elementos transmediáticos, porque cada vez más se hace evidente de que el audiovisual no está existiendo ya en una narrativa que está solo cerrada y clausurada a su propia existencia como artefacto. Es que Tobiu dice que en las 2 horas de película es una parte de todo el guión que tiene que concebir ahora un productor audiovisual. Oye, qué cosa tan difícil. Claro, porque ahora ellos colaboran, que si el guionista del teaser, el guionista del tráiler, el guionista de la persona de las entrevistas, el guionista para la Comic Con, el guionista para el videojuego. O sea, el guionista tiene que pensar que esa historia va a estar en varios soportes y el videojuego es muy importante entonces. Bueno, esto creo que ya no da para más. Nos faltaron chistes. Da para más, pero... Claro, el videojuego da para más. Sí. Prometemos que el próximo programa de videojuegos que vayamos a hacer, lo vamos a hacer sobre economía política y vamos a insultar mucho. O vamos a hacer uno sobre humorismo venezolano y así nos reímos un poquito más. Sí, o hacemos el programa más serio que se nos haya ocurrido hacer jamás. Porque es que nosotros somos raros, porque nos reímos de las cosas más trágicas. Como este es el episodio 14, 15, no sé, va más de una docena, los muchachos dicen que ya nos estamos poniendo muy serios, muy viejos. ¿En serio? ¿Será que nos estamos tomando en serio esta vaina? Que creo que lo que hay que hacer es... Sí, hay que... Tenemos que volver a ese momento como cuando los musicales en que hacíamos así. Sí, vale, sí. Bueno, esto fue Sin Habla ni Sed con Oscar Vázquez Corazpe. Antonio Núñez Aldazoro. Y bueno, váyanse a su casa a jugar Atari. Sí, Atari, es mejor.
Sí, menos estresante. No hay tantos zombies. No, bueno, no sé. Los zombies eran uno. Mi mamá nos decía que nosotros jugamos Atari y éramos zombies. Esto ya se acabó, ¿verdad? Sí, chao. Chao.